Padre Santo, Padre querido, bendito y alabado sea su santo nombre, Señor. En este día, Señor, le damos gracias porque su presencia siempre ha estado a nuestro lado, Señor. Perdónenos, Señor, y guíenos y transfórmenos, Señor. Mire, Padre Santo, que somos pecadores, Señor. Le pedimos que nos ayude, Señor, y que filtre todos malos pensamientos del corazón, porque no nos dejan caminar y no nos dejan crecer espiritualmente a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Y que si hemos pecado, Señor, le pedimos perdón, Señor, que limpie nuestros pecados con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiga este tema, Padre Santo, y que sea usted quien hable y no yo. Se lo pongo en sus manos, Señor, para que sea usted quien obre en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre Santo, por estar siempre con nosotros, en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Santos. Amén. Sean bienvenidos, mis amados hermanos. Nuestro Dios es sumamente bueno con cada uno de nosotros. Y estudiaremos a profundidad el tema acerca de la guerra espiritual que nosotros estamos llevando. Mis amados hermanos, Dios es sumamente bueno con cada uno de nosotros. Y claramente, en su inmensa sabiduría, Dios nos ha mostrado por medio de su palabra la guerra a la cual nosotros estamos llevando. Siempre va a haber una guerra entre el enemigo, entre los agentes del diablo y los agentes de Dios. Siempre va a haber una guerra. Mas sin embargo, en esa guerra, Dios quiere que nosotros permanezcamos siempre fieles en su palabra. Vamos a ir viendo parte por parte. A veces hay cosas que nosotros nos pensamos, imaginamos, pero déjenme les digo una cosa. No te fijes en las demás personas. Fíjate en ti mismo. Y yo me fijo en mí mismo. Y que la demás gente se fije en sí mismo. Nunca hay que ver los pecados ajenos, porque realmente no nos va a ayudar a crecer espiritualmente a nadie. Si yo me pongo a observar los pecados de la demás gente, no me va a servir a mí crecer espiritualmente. Principalmente yo me tengo que ver a mí mismo. ¿Cuáles son los pecados que yo estoy cometiendo? Y cuando yo me veo a mí mismo cuáles pecados estoy cometiendo, yo debo de ponerle mi vida a Cristo Jesús y que Cristo Jesús empiece a trabajar en mi vida. Deja de estar fijando en las demás personas, porque Satanás es tan astuto que tú no sabes claramente hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios. Pero mientras hay misericordia, hay esperanza. El pecado donde nosotros podemos haber estado o estamos en el alcohol, alcoholismo, droga, etcétera, etcétera. Mientras haya misericordia y mientras yo siga vivo, hay esperanza de salvación. Así es que si estás cometiendo un pecado, es mejor que analices tu vida, analices que Dios aún te está esperando. Dice claramente José, vayan por mi padre. José en Egipto sufrió mucho. Hay muchas personas que dicen, yo no sé, hermano Tadeo, ¿usted cómo le hace para vencer las tentaciones? Como lo hizo José. Rechazar la mujer de Putifar. Como lo hizo José, ser siempre fieles. Esa es la única manera. Pedro nos dice claramente en la Biblia. Dice, resistir, someteos a Dios y resistir al diablo, que el diablo irá de nosotros. José dice claramente, haré pues saber a mi padre, vayan por mi padre, y ustedes díganle a mi padre toda mi gloria en Egipto. Hablaremos acerca de la gloria, pero no de José. Mañana hablaremos de la gloria de José y cómo la ganó. Pero primeramente nosotros hablaremos de la gloria de los reyes. Todo rey, así sea rey de Francia, bueno, en aquellos tiempos que se hacían las guerras en caballo y lanzas y escuadrones a pie, los que saben claramente de condiciones militares
saben claramente cómo se dirige un general, un comandante, un capitán, un cabo, etcétera, 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 en conformidad o en una compañía tan grande que todo debe de ir en orden. Porque las guerras que se hacían en antes tenía que llevarse todo a cabo a la perfección. Un error, había muchas personas que tenían que sufrir las consecuencias. Hablaremos acerca de los reyes. Este es Alejandro el Grande. Alejandro, conocido como Alejandro el Grande, pero es Alejandro Magno, el rey de Grecia, greco-macedónico, su madre Olimpia, y claramente, hermanos, este hombre conquistó, es el hombre capaz de conquistar el mundo entero. No hubo otro hombre en la existencia de los reyes que conquistara tantos reinos como este hombre. Pero este tenía tanta gloria. Hablaremos porque José en Egipto le dice a sus hermanos, vayan y díganle a mi padre la gloria que tengo en Egipto. La gloria que este tenía venía siendo gracias a las guerras ganadas, a los territorios ganados o conquistados. Entre más territorios y conquistados tenía este hombre, entre más guerras ganaba, su gloria se extendía más. ¿Qué es una gloria? Les voy a decir lo que es gloria. La gloria viene siendo el respeto, lleno de beneficios, riquezas, podía dirigir leyes, regir leyes, tenían que ser respetadas, o sea, llena de beneficios dentro de las glorias que tenían los reyes. Entre más territorios ganaban y entre más reyes derribaban, su territorio era más y más y más extenso, o sea, su gloria era más para gobernar más. El dinero entraba a su tesorería más. Sus escuadrones tenían los mejores beneficios, los mejores y los mayores cosas para poder seguirse preparando para las demás guerras. Pero estos reyes no se distinguían. Para que su gloria fuera tan fantástica, no tenían que estar nomás en un trono. Estos reyes y cualquier otro rey tenía que salir a la guerra. Tenía que ir al frente a la guerra. Alejandro Magno, el más históricamente reconocido dentro de las historias enciclopedias del rey más grande y joven, porque claramente a los 30 años ya había conquistado todo lo que él obtuvo. No se compara a nadie a él, nadie. Estoy hablando acerca de los reyes, así sea rey de Francia, sea los reyes de Roma o los gobernadores de Roma o los suecos, etcétera, etcétera. Nadie, ningún rey se compara a este. Este es el que conquistó el mundo prácticamente. Pero ¿cuál fue la fama tan grande que él salía a la lucha? Y su gloria y su fama iba extendiéndose más y más y más. Ahora hablaremos acerca de estos reyes, pero claramente en sentido espiritual y simbólico. Porque dice claramente José, díganle a mi padre la gloria que he tenido en Egipto. O sea, lo que he ganado, lo que he conseguido, ese tema será para mañana. Hablaremos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir viendo parte por parte. Filipenses capítulo 2. Estudiaremos Filipenses capítulo 2. Había un territorio no conquistado. Un territorio que Dios Padre y Cristo Jesús, juntamente con el Espíritu Santo, habían creado ese territorio con sus manos y habían puesto personas o seres humanos en ese lugar. Pero lastimosamente esos seres humanos que se llamaban Adán y Eva no pudieron estar firmes, fueron engañados por Satanás.
Y cuando fueron engañados por Satanás, Satanás pasó a ser el rey de este mundo. Pero dice claramente que ese territorio no conquistado tendría que ser conquistado. Mas sin embargo, nuestro Rey Cristo Jesús, sentado en su trono, a la gloria de Dios Padre o a su gloria de Dios Padre, rodeado de ángeles, miles y millares de ángeles. Y aquí viene lo interesante, que tendría que levantarse Cristo Jesús del trono, quitarse la vestimenta de Dios o de la divinidad, y tendría que salir como Alejandro Magno a pelear. Y vamos a ir viendo parte por parte. Dice Filipenses 2, 5, 6. La actitud de nosotros como hermanos o hijos de Cristo Jesús o hijos de Dios Padre debe de ser como la actitud que siempre tuvo Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, o sea, divino, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Cuando estaba este territorio conquistado por Satanás, claramente Cristo Jesús tendría que salir a luchar y a pelear por el territorio, pero claramente no tendría que venir con todo su poder como Dios. No tenía que venir con todo su poder como Dios. Tenía que venir como uno de nosotros para poder pelear en forma directa contra el gobernante y el rey que estaba en ese entonces en el mundo. Y ahorita vamos a ir viendo parte por parte. Estamos en Filipenses 2. Aquí dice Filipenses 2:6. Dice, no consideró el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse. Ahora Cristo Jesús, dice en el 7, dice Filipenses 2:7, sino que se despojó de su naturaleza, o sea, se despojó de ser Dios, se quitó su cuerpo divino, se quitó todo lo que él tenía en el cielo, sino que se despojó a sí mismo tomando en forma de siervo, o sea, en forma de nosotros, como seres humanos, hechos semejantes al hombre. Y ahora sí Cristo Jesús viene y nace como uno de nosotros y empieza la guerra en la tierra. El rey del cielo peleando contra el rey de la tierra en ese entonces. ¿Y cómo sabía Satanás que era el rey de esta tierra? Porque claramente él miró y él sabía que al engañar a Adán y Eva, automáticamente él tomaba posesión de la tierra. Por eso es que Satanás en Mateo capítulo 4, en una de las tentaciones, Satanás lo lleva a un monte y le muestra todos los reinos. Esta es la tercera tentación, que Satanás lleva a Jesús a un monte y le enseña todos los reinos. Y le dice algo tan interesante Satanás a Cristo Jesús. Satanás le dice claramente, yo sé que has venido a pelear por el territorio de la tierra. Mira, no hay necesidad de que tú y yo peleemos. Yo soy el rey de la tierra, tú eres el rey del cielo, pero tú vienes a pelear por la tierra que está bajo mi poder. Vamos a llegar a un arreglo, Cristo Jesús. Lo lleva al monte y le enseña todos los reinos. Y dice Mateo 4, 8, 10, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, mira, yo sé que tú vienes por toda la tierra. Todo esto te daré, o sea, te voy a dar la tierra por lo que tú vienes a pelear. Pero solamente una condición te voy a pedir. Si tú quieres la tierra, que yo te la voy a dar, que yo soy el rey del mundo, yo te lo doy. No hay necesidad de que sigamos peleando, yo te lo doy. Yo te lo doy solamente con la condición de que te hinques y me adores. Y ya, es tuyo. Por eso vienes a pelear. Es tuyo, llévatelo. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás,
Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Interesante. Jesús se negó. Esa es la pregunta que yo me hago. Si Cristo Jesús vino a pelear por el territorio de este mundo y pelear contra el rey de este mundo, y el rey de este mundo que en ese entonces estaba, que era Satanás, le dijo, yo te doy el mundo, nomás híncate y me adoras y te lo doy. ¿Por qué Cristo Jesús lo rechazó? Eso es tan interesante. Hay cosas que para el cielo es de mucho valor, que para nosotros de la tierra no es de mucho valor, es como algo significante. Y lo que es de mucho valor para el cielo es la obediencia. Satanás sabía claramente eso. Satanás sabía que la obediencia en el cielo es el más alto. Podría ser como un baúl lleno de riquezas. La obediencia es lo primordial en el cielo. Satanás le dice a Cristo Jesús, híncate y adórame. Y si Cristo Jesús se hincaba a adorarse por el territorio de este mundo, en el cielo, haz de cuenta, es como a una persona quitarle todo su poder, como a un rey quitarle todo su reino. ¿Y eso por qué, hermano? Porque la obediencia es lo primordial en el cielo. Y ahí es donde dice la gente, yo no sé, tú cómo eres obediente a Dios. Yo no sé tú cómo respetas a Dios. Yo no sé tú cómo te mantienes firme, te mantienes fiel. Yo no sé, porque yo no puedo. No puedes porque no conoces a Dios y no conoces el poder de Dios. Porque si conociéramos el poder de Dios y lo que Dios pudiese hacer en nuestras vidas, seríamos obedientes. ¿Y de dónde se agarra el hermano Tadeo para decir que la obediencia es lo primordial en el cielo? Filipenses capítulo 2 versículo 8 dice, estando Cristo Jesús en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y aquí viene lo interesante, haciéndose obediente. Obediente a Dios, no a nadie más. Él era obediente a Dios. Les dije que la obediencia es lo primordial en el cielo. Es lo primero que en el cielo debe de existir, es la obediencia a la palabra de Dios. Y claramente Cristo Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice Samuel, primera de Samuel 15:22, que la obediencia es el más agradable, es lo más agradable. La obediencia es más agradable para Dios que todos los sacrificios. ¿Cómo que todos los sacrificios, hermano? Sí. Si tú quieres entregar un paquete un paquete de dinero a Dios como ofrenda y no eres obediente, a Dios no le sirve nada tu ofrenda. No le sirve nada. Si le quieres comprar un carro de último modelo a Dios para que lo rifen y se queden con ese dinero la iglesia, a Dios no le importa nada de eso, te lo puedes llevar. Eso para Dios es basura. Para Dios lo más importante es la obediencia. Vamos viendo claramente que la obediencia no tiene precio. Dice Apocalipsis 2:10, sé obediente a la palabra de Dios, que dice, sé fiel a la palabra de Dios. Sé obediente hasta la muerte y te daré la corona de vida. Ahí dice fiel, pero es fiel a la obediencia de Dios. Mantente fiel. Cristo Jesús se mantuvo fiel, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo Jesús claramente en Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Cuando tú eres obediente a la palabra de Dios, inicia la santificación de tu vida. Y cuando inicia la santificación de tu vida, el enemigo te va a atacar de todos lados.
Pero si te mantienes fiel, obediente a Dios, recibirás, dice claramente, recibirás ¿qué? La corona de vida. Una corona porque has peleado. Vemos claramente que Cristo Jesús lo dijo, se lo dijo varias veces a la gente. Y le dice estas palabras Cristo Jesús. Juan 6:38. Entre Cristo Jesús, cada vez que él dialogaba, él predicaba, a donde quiera que él iba, siempre llevaba en su mente esto. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. Y aquí viene la obediencia, sino ser obediente únicamente y exclusivamente del que me envió. Sino hacer la voluntad del que me envió. A ser obediente al que me ha enviado. Cristo Jesús tenía que ser obediente siempre a su Padre. Y ahora se tenía que cumplir esta profecía. Esta profecía en Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la sentencia que Dios le da a Satanás. Satanás es la serpiente antigua. Este es Satanás. Y le dice Dios a Satanás en el jardín del Edén, cuando hace un juicio, y le dice: ¿sabes qué, Satanás? Va a venir un hombre que va a ser la simiente de la mujer. La mujer es la iglesia. Que va a salir del pueblo de Dios, dentro de la iglesia de Dios. Y mira que este hombre te va a pisar la cabeza, te la va a demoler, pero tú le vas a herir el calcañar. Quiere decir, lo vas a matar, le vas a poder encajar clavos, pero no lo vas a, no lo vas a creer que por esas mordidas él va a morir, pero a él no le hace nada tu veneno. Pero él sí te va a pisar la cabeza, o sea, te va a aplastar. En Lucas 22, 42, Cristo sabía al momento de venir al cielo. Miren, primeramente vamos a ir por partes. Cristo Jesús, desde el inicio él sabía que iba a venir a morir. Y Cristo Jesús sabía que claramente él iba a ser obediente. Estaba diciendo Filipenses 2:8. Fue obediente hasta llegar a la cruz. Pero antes de llegar Cristo Jesús a la cruz, le oró a su Padre. Aquí está Jesús y acá están sus discípulos. Pedro, Juan y Santiago. Ahí están los tres. Pero Cristo Jesús estaba orándole al Padre. ¿Y qué es lo que le decía al Padre? Cristo Jesús en la víspera de su muerte, mis amados hermanos, les dice estas palabras tan interesantes. Se tenía que cumplir la profecía que dio Dios en el Génesis. Diciendo Cristo Jesús: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. ¿Cuál era la copa que él tendría que beber? La copa de la muerte, la copa del sufrimiento, la copa del amargo dolor que le iban a hacer pasar. Esa era la copa que él iba a tomar. Al momento que él entra en comunicación con Dios, le dice: aparta de mí lo que se me viene, Señor. Todo lo que se me viene, apártalo de mí. Esto es simbólico. ¿Cómo simbólico, hermano? Sí, en el cielo hay una copa donde se están llenando esa copa de los pecados del mundo. Esa copa iba a ser derramada, pero claramente Cristo Jesús iba a tomar esa copa para morir por todos los pecados que estaban dentro de esa copa. Por eso es que el simbolismo que Cristo Jesús dice: aparta de mí esos pecados, Señor. Apártalos. Si es tu voluntad, apártalos, Señor. Pero que no se haga como yo quiero. No se haga mi voluntad, sino únicamente la tuya. Yo voy a ser obediente, Señor. Ahora estamos entendiendo que la guerra espiritual, Cristo Jesús, para tener gloria y honor
vemos claramente en esta guerra espiritual está mano a mano Cristo Jesús con Satanás. En la víspera, Cristo Jesús le dice al Padre, retírame, Señor, esto. Yo sé que si yo muero, ganaré la batalla. Pero yo no quiero morir. Yo no quiero morir. Pero que sea como tú digas, no como yo diga. Ahora comprendemos. Ahora comprendemos por qué las personas le son fieles a Dios. Ahora entendemos por qué miles y millones de personas en el mundo se mantienen fieles y firmes a su Dios. Porque la guerra no se ganó con dinero, sino se ganó con la sangre del Hijo de Dios. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice esto. Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así ganó la guerra. Ahora que Cristo Jesús ganó la guerra, viene la gloria de Él. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el dueño. Ahí está el Señor. Es el dueño del cielo y de la tierra. Para gloria de Dios Padre. ¿Hay confusión acerca de esto? De esto no hay nada de confusión. ¿Cómo ganó Cristo Jesús la guerra? Muriendo en una cruz. Y Satanás fue destronado. Se le quitó su reino. Ahora tenemos un rey, que es Cristo Jesús, que quiere que te prepares porque Él va a venir muy pronto por ti. Si sigues en el pecado, en la porquería, ¡ay! ¡Ay de esas personas! Porque no quiero imaginarme hasta dónde pararán. Dios le bendiga y Dios esté con ustedes. Es mi más grande y humilde deseo para cada uno de ustedes que me están viendo cada día que yo hago videos. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes siempre y que no se olvide de nosotros. Porque muy pronto sonará la trompeta. Muy pronto estaremos con Dios.